están? Yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030. Y los invitamos a quedarse porque hoy vamos a charlar de un tema súper interesante, aprender entre todos. Por supuesto, siempre escuchando a los referentes, a los que saben. ¿De qué vamos a hablar? De la biomasa y del rol de la biomasa de cara a la transición energética en contexto de cambio climático. ¿Qué es la biomasa? ¿Cómo es que se genera, por ejemplo, energía a partir de residuos? ¿Cómo es que existe un pueblo en Córdoba llamado Ticino que tiene su sistema energético en base a cáscara de maní? Bueno, no se preocupen si no lo saben. Yo tampoco, lo vamos a aprender todos juntos, como siempre, acá en este programa, donde escuchamos distintas miradas, escuchamos expertos y también debatimos. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo. Aquí lo que se extrae es la salmuera de litio. Grandes extensiones para energía eólica y solar. Caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica. Y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y como siempre nos damos el gusto de escuchar a los referentes en los temas que tratamos en Transición 2030. Y desde Tucumán se vino para explicarnos, y le vamos a pedir que use sus dotes de profesor, a Martín Rearte, que es doctor en ingeniería, un capo total, especialista en bioenergía e industrialización de biomasa del INTI. Así que es una persona súper especializada en este tema para que nos explique todo como siempre y que todos lo podamos entender. Martín, muchas gracias por venir a Transición 2030. Bueno, vamos a empezar como siempre pidiéndote por favor que seas nuestro profesor hoy en biomasa. Así que te vamos a pedir si nos puedes explicar qué es la biomasa. Bueno, es un recurso muy diverso. Es un recurso muy diverso, tan diverso como lo es nuestro territorio. Tenemos 5 regiones muy importantes. Cada una tiene su perfil foresto industrial, agro y foresto industrial. Y de estos perfiles derivan diferentes oportunidades, ¿no? Hoy en este mundo de la biomasa existen muchos referentes, tanto de universidades como de institutos de investigación, en la industria también. De hecho, mantenemos siempre contacto, ¿no? Es un sector que requiere, es un sector emergente. Nosotros, basado en la biomasa, es una plataforma sobre la cual hoy se está pensando biorefinerías, energía renovable. Bueno, pero espera, porque me estás nombrando muchas cosas que por ahí para vos son de todos los días, palabras de todos los días, porque estás metido en ese mundo, pero nosotros escuchamos la palabra biomasa y decimos que entiendo que tiene muchas definiciones por lo que vos estás diciendo, que es un campo muy amplio, pero ayúdanos a tratar de entender. Bien. Bueno, llevándolo a términos simples, hoy la biomasa es parte del recurso biodegradable que tenemos, ¿sí? Es decir, nosotros lo pensamos como una biomasa, hay parte estática y parte dinámica. La parte estática es el recurso bosque, el recurso dendroenergético, el bosque que captura carbono, nos provee de servicios, y después tenemos otras biomasas que son derivadas de la actividad, tanto humana como de la industria, ¿no? Por ejemplo, la forestación. Hay empresas forestales, cultivos energéticos, un bosque implantado, por ejemplo, se planta para producir madera, un recurso industrializable. En ese proceso de industrialización tenés el recurso, que es el producto final, pero en toda la cadena se van produciendo diferentes residuos. Hoy se consideran residuos. Dentro de la definición biomasa, ese residuo puede ser considerado biomasa dentro de ciertas consideraciones técnicas. 10 años atrás, no teníamos un marco normativo que nos ayude a clasificar esto. Hoy, con el esfuerzo de muchas instituciones, ya tenemos un marco normativo que clasifica qué es lo que es la biomasa para usos energéticos, ¿sí? Tiene que cumplir ciertas características. Por ejemplo, una madera que ha sido tratada químicamente
esta no se puede utilizar tan fácilmente para hacer energía. En cambio, por ejemplo, la cáscara de maní, que te queda luego del cultivo del maní, sí se puede utilizar con ciertos recaudos. Pero, perdón, porque voy a la segunda pregunta y después me seguís contando la cantidad de fuentes que entiendo yo que se puede generar energía a partir de eso. Pero, ¿cómo es que se genera energía, por ejemplo, a partir de la cáscara de maní? ¿Cómo es ese proceso? En base a la gran diversidad de biomasas que tienes, hay tecnologías que se aplican a cada una. Dividiéndolo en grandes rasgos, tenemos biomasas secas y biomasas húmedas. Bien, dame un ejemplo de una seca y una húmeda. Por ejemplo, la biomasa seca se puede utilizar en una gran caldera para generar vapor. Ese vapor mueve una turbina, la turbina genera energía eléctrica conectada a un grupo generador. Sí. Ese es el caso más habitual, es la convencional, se llama cogeneración, por ejemplo. Quemar biomasa directamente para sacar calor. Que es el caso, por ejemplo, de Ticino. Es una central térmica que funciona, en vez de con madera, con cáscara de maní. Y en el caso húmedo, por ejemplo, son efluentes de un criadero porcino, por ejemplo. El purín de cerdo, mezclado con alguna otra biomasa con altos contenidos de humedad, produce, llamémosle biogás. Ese biogás se purifica y se lo pueden mandar también a un grupo generador para generar energía eléctrica. Hay diferentes estadios, puedes buscar calor directamente si es una aplicación térmica o energía eléctrica con mayores por ahí dificultades técnicas, pero también energía eléctrica. Esos son los dos ejemplos más conocidos, biomasa seca y biomasa húmeda. Sí. Pero para la biomasa seca, por ejemplo, tenemos también todo un universo. La biomasa seca hoy, por ejemplo, a nivel mundial, está creciendo la demanda de biocombustibles sólidos. Después de la guerra, después de las situaciones globales que han sucedido después de la pandemia, el mercado de la bioenergía se ha disparado, por ejemplo. Pasamos de tener un commodity como el pellet, que es biomasa comprimida, que se busca una forma específica que se pueda dosificar en una estufa, por ejemplo. Pasó de valer de $120 la tonelada hasta $300 la tonelada en menos de un año. Entonces eso disparó muchos movimientos en todos los países que quieren tener alguna contribución a ese mercado hoy emergente de la bioenergía. En el caso de la biomasa húmeda, estos últimos años ha habido muchos estudios que mapean el potencial que tiene Argentina para producir biogás, por ejemplo. Y estamos hablando de valores, de volúmenes muy importantes. Pero ¿cómo es el proceso? O sea, me interesa mucho porque no conozco. ¿Cómo puede llegar una cáscara de maní a que vos prendas la luz y tengas luz en tu casa? Ese proceso. Lo más simple que podamos entender. Bueno, te puedo contar dos casos. En el caso de una caldera, sí. Obviamente la cáscara de maní... ¿Qué pasa desde ese momento en el que una fábrica, no sé, entiendo que produce maní, tira esa cáscara y cómo llega, digamos, a que una persona después en un pueblo prenda la luz y tenga luz gracias a eso? Bueno, no es algo tan nuevo, en realidad. La cáscara de maní es un residuo biomásico que se ha empezado a darle valor en los últimos 10 años. Después del proceso de la extracción del maní que se exporta, nos queda este residuo, que antes era un pasivo ambiental. Esa cáscara se limpia, se trata de mantener en calidad para que yo la pueda dosificar una caldera. La caldera es un hogar donde yo voy a dosificar la cáscara y se quema. Se quema a ciertas temperaturas, eso se utiliza agua mayormente para generar vapor. Ese vapor a alta presión mueve una turbina. La turbina termina moviendo un grupo generador, entrega energía a la red y esa energía va al sistema interconectado, o hay casos particulares como el pueblo de Ticino que tienen un anillo en el cual se puede desconectar del sistema integrado de nuestro país y pueden autoabastecerse. Tiene su propio sistema de esa manera. Así es. Ahora sí, me gustaría que nos des más ejemplos, pero mientras nos das más ejemplos también que me cuentes un poco cuál es el lugar dentro hoy de la matriz energética argentina de la biomasa. Bueno, a partir del programa Renovar, o de la ley de la 27191, se empieza a reconocer un poco más a la bioenergía o a la biomasa como una energía renovable dentro de esta matriz.
Y no es, te decía, no es algo nuevo. Hoy muchas industrias grandes como los ingenios, yo vengo de Tucumán, es el polo de la producción de azúcar, o en el NOA, y todos los ingenios se autoabastecen de energía utilizando biomasa. Siempre, es histórico. Siempre fue así. Siempre fue así. Particularmente ahora, donde los ingenios se perfilan a hacer biorefinerías, entonces ya no producen solamente azúcar, producen alcohol, producen energía eléctrica, energía térmica. También las grandes empresas forestales. Cuando uno produce mucha madera en el NEA, por ejemplo, en Corrientes, en Misiones, se produce mucho residuo. Para darte una idea, de cada árbol, por la geometría, para sacar las maderas que necesitamos, que son tablas geométricamente rectas, tenemos casi un 40% de residuo de la parte que hay que sacar del árbol para poder sacar la madera. Eso era residuo antes. Hoy eso termina en una caldera y genera energía eléctrica también. Por eso esto ha empezado a tomar más visibilidad a partir del renovar. De hecho, también ha surgido la necesidad de ese recurso que antes era residuo, empezar a llamarle combustible o materia prima para combustible. Eso ha disparado que le tengamos que poner variables de calidad. No es lo mismo comprar una tonelada de madera residual al 60% de humedad a un chip energético al 25% de humedad. Esas variables afectan cómo funciona una caldera. Entonces empieza a haber estas variables de calidad. Por eso es que desde este grupo de científicos que están trabajando en estos temas, se empezó a trabajar en normas. Esto le da confiabilidad al sector. Hoy, por ejemplo, nadie se pregunta cuando va a la estación de servicio y carga nafta qué calidad tiene la nafta que puse. ¿Es la misma que la de ayer o no? O la del mes pasado. O el gas natural. Bueno, en el caso de la biomasa hay grandes variabilidades. O sea, falta algo que unifique reglas, que sea más transparente, un lenguaje técnico. También que pueda ayudar, por ejemplo, al sector privado a hacer cálculos más precisos. ¿Sí? Si yo tengo que plantear una planta que va a durar 20 años y tengo que tener previsión de ese recurso, tengo que también saber en qué calidades los voy a tener y qué ajustes tengo que hacer en mi planta para poder mantener eficiencia, por ejemplo. Entonces, hoy ya tenemos una norma en Argentina, que es la norma IRAM-ISO 17225, que clasifica todas las biomasas que tenemos en Argentina para usos energéticos. Ese fue un trabajo de 10 años más o menos de desarrollo. Y la idea de este trabajo es que se pueda dar confiabilidad a la biomasa como energía renovable, entendiendo también que si bien el objetivo, por ejemplo, uno quisiera hacer un balance, yo voy a poner una planta de energía solar o una planta de bioenergía, comparo los costos de inversión, hago cualquier análisis económico, pero también tengo que medir externalidades. En nuestro caso nos interesa la biomasa. Uno de los grandes retos que tiene es que es un recurso muy disperso, está en el territorio, físicamente en el territorio. Para juntar una tonelada de cáscara de maní tienes que entender cuántas hectáreas tengo que recorrer para recolectarla. Lo mismo con el bagazo de caña, con la cáscara de arroz. Entonces tenemos dificultades físicas porque también tiene poca densidad. Surge ahí el problema de logística. En términos de sector de la bioenergética, de la bioenergía, la logística y la infraestructura son las dos cosas fundamentales que hay que trabajar. Son los desafíos que tiene el sector de la bioenergía. Correcto. ¿Y de qué depende, digamos? O sea, si vos mirás, después de la última COP, la COP número 28 que se hizo en Dubái, hubo un acuerdo de todos los países miembros de cara a la transición energética en contexto de cambio climático, los países deben triplicar sus renovables. Pensándolo en la Argentina, los recursos que tenemos, pero desafíos como los que vos estás mencionando del sector. ¿Cuáles son los desafíos concretos que tienen en estos 4 años esta nueva administración que está gobernando el país? Bueno, respecto a la COP, como desafío también entiendo que al margen de poder cumplir con porcentajes de energía renovable, también estamos obligados a mirar los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, la biomasa genera mucho impacto. Hay una cadena de valor mucho más compleja para la bioenergía que para la energía solar fotovoltaica, por ejemplo. Es decir, la biomasa alguien la tiene que recoger, alguien la tiene que transportar a la planta, se tiene que industrializar, hay mucha mano de obra que se produce
en esta cadena de valor. Una vez que vos tienes un producto o la energía, también hay un proceso de comercialización, razón por la cual incluso a nivel mundial se sabe que la bioenergía produce más mano de obra por megavatio instalado que cualquier otra energía renovable. Y en un territorio tan grande como Argentina, eso para nosotros es una oportunidad de desarrollo. O sea, puede generar más, porque la gente que nos está mirando del otro lado dice, bueno, pero ¿y a mí en qué me afecta, me beneficia o me perjudica la biomasa? Claro. Bueno, vos decís, puede, digamos, que se desarrolle más el sector, va a traer más puestos de trabajo, por ejemplo. Tal cual. Además, obviamente, de beneficios locales, ¿no? De nuevo, el transporte localmente, si yo tengo que poner una planta como Ticino, la planta de Ticino está asociada a un modelo económico que ya existe. Entonces, la biomasa termina siendo también una forma de eficientizar las plantas que hoy utilizan productos agroforesto-industriales, ¿no? Los aserraderos, las industrias forestales, agroforestales, cualquier industria alimenticia hoy está tratando de eficientizar su círculo, diciendo, che, yo tenía este residuo, puede ser un efluente líquido, puede ser un efluente sólido, le podemos dar valor. No solamente como energía, hoy se está pensando en bioproductos, en bioinsumos, una gran gama de cosas. Y la biomasa representa esas oportunidades. De nuevo, como te decía al principio, es muy diverso. ¿Y hasta qué punto, digamos, entendiendo la caja de herramientas que tenemos, de potencialidades en nuestra matriz energética, ¿no? Por la variedad de recursos que tiene la Argentina, hasta qué punto es la biomasa una de las fuentes de energía más importantes para la transición energética? Bueno, ¿hasta qué punto? Bueno, nosotros vemos la biomasa, así como hay espacio de crecimiento para todas las energías renovables. Hemos tratado de apuntalar este sector, por lo menos desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, porque entendemos que nos da una oportunidad de desarrollo industrial. El desarrollo industrial ayuda al desarrollo económico, regional. De nuevo, como es un recurso que está muy intrínsecamente vinculado a las producciones de cada región, es necesario. ¿Está en todo el país? Está en todo el país. ¿O hay alguna provincia donde vos digas, bueno, acá hay como más recursos o más posibilidades? Hay perfiles, hay perfiles. ¿Por ejemplo? Nosotros hemos mapeado todas las provincias y hemos encontrado similitudes que uno a primera vista no se imaginaba. Por ejemplo, en el Alto Valle de Río Negro con el sector productivo de Tucumán o Misiones. ¿Por qué? Por el tipo de cultivos y la forma en la que se hacen los cultivos. Por ejemplo, de la manzana. La manzana en el Alto Valle, después de la extracción de jugo, donde vienen los mejores jugos que uno toma acá en Argentina, te produce un orujo y un efluente líquido. Nosotros tenemos otros sectores en Argentina donde también se hace, por ejemplo, la producción vitivinícola, en Catamarca, en Tucumán, incluso en Salta, tenés orujos muy similares. Entonces podés hacer nuevos productos. Hoy se están pensando, por ejemplo, hacer briquetas para cocción gourmet. Es una aplicación bioenergética, pero de bajita escala. Y el orujo también sirve para el uso en calderas industriales. O la cantidad de efluentes líquidos que se podrían utilizar para hacer biogás en esas regiones, que a su vez están muy sujetas, por ejemplo, al consumo de gas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Por la red de gas, cómo está distribuida en Argentina. Todos los años es una ecuación que hay que controlar. Si hace mucho frío, se direcciona el gas a ciertos sectores, el sector industrial tiene que compensar. Entonces la biomasa también es una estrategia, que esa es una de las mejores virtudes que tiene esta energía renovable, que es gestionable. Yo puedo tener el recurso y utilizarlo en el año independientemente de las condiciones climáticas. Que esa es una limitación, por ejemplo, con la solar o eólica. Es una limitación en términos de que si yo quisiera evitar ese problema, la inversión es mucho más alta. Tendría que tener bancos para poder gestionar la energía eléctrica de otra forma. En cambio, la biomasa se puede gestionar en su forma comercial, digamos, ya sea pellets, puede ser una briqueta a granel, siempre entendiendo que para poder gestionarla tiene que haber un marco teórico de calidad, ¿no? Es decir, yo no puedo guardar 10.000 toneladas de biomasa al aire libre y esperar que no se degrade. Tengo que entender cómo funciona. Pero bueno, esto de nuevo, son muchas oportunidades, tanto por el sector científico, el sector privado.
y las industrias ya que gestionan estos recursos para poder hacerlo por ahí de mejor manera, darle más valor e incluso insertarse en mercados internacionales. Tenemos que ir cerrando, pero como es un tema que es complejo para los que no estamos metidos, te voy a pedir que hagamos un ejercicio. Lo tenés que hacer vos el ejercicio, que es, si tenés que escribir en Wikipedia qué es la biomasa. O sea, Wikipedia que es para todos, ¿no? ¿Qué dirías? Bueno, es la materia orgánica, la fracción de la materia orgánica que se puede utilizar de diferentes formas para obtención de energía, en el contexto energético. Sí, biomasa se puede entender en medicina, en microbiología, de diferentes formas, pero en nuestro contexto energético es la fracción orgánica que se puede descomponer de forma sustentable, sostenible, para obtención de energía. Muchísimas gracias, Martín, por pasar por Transición 2030. Tema complejo, pero él es muy claro explicando, así que muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, espero se haya entendido. Volverás, haremos otra clase más con vos de biomasa. Bueno, cuando guste. Los seres vivos generamos material orgánico a diario, pero ¿qué dirían si pudiera aprovecharse ese material para producir energía y esta además fuera renovable? Eso es la biomasa, una fuente de energía que aprovecha distintos desechos para crear un combustible renovable y neutro en cuanto a emisiones. La biomasa puede aprovecharse para producir calor, electricidad o combustibles. Además, su adaptabilidad permite utilizarla tanto a pequeña escala, como por ejemplo en la caldera de una vivienda o de un edificio, como a gran escala en plantas de biocombustibles. La biomasa es una fuente de energía heterogénea porque puede aparecer en diversas formas: residuos agrícolas, forestales, agroalimentarios y la propia materia orgánica que generamos los seres humanos en forma de basura. Los métodos para producir energía a partir de la biomasa se agrupan en dos grandes grupos. Por un lado, métodos termoquímicos y por el otro, métodos bioquímicos. Y además podemos clasificar la biomasa en tres grupos principales. La biomasa natural, que es la que se produce en la naturaleza sin que intervenga el ser humano. La biomasa residual, que se tratan los residuos orgánicos producidos a partir de la actividad del hombre. Y por último, en tercer lugar, la biomasa producida por cultivos energéticos. Hay una historia increíble en cuanto al uso de la biomasa. Durante el apagón nacional de junio de 2019, donde el país entero se quedó sin luz. En algunos lugares ayer en Gran Buenos Aires granizó de tamaño pequeño. ¡Ay! Ya está, se me cortó la luz. Hablamos de este irregular apagón de luz que afectó a 5 países del continente. Los más afectados fueron Uruguay y Argentina. Apagón masivo en Argentina. Rosario es una boca de lobo, impresionante lo que ha pasado. Y los usuarios también alertan sobre la interrupción entonces de energía. Hubo una localidad argentina que se enteró del histórico blackout, del histórico corte a través de las redes sociales y de los noticieros. El día del apagón se tomó magnitud de que esta parte de la industria no era común. El impacto que generó a nivel nacional una planta que, como está ubicada en un pueblo como Ticino, puede estar ubicada en cualquier pueblo. El día del apagón fue algo que para nosotros era habitual, o es habitual, lo sigue siendo, que ante un corte de energía eléctrica nuestro sistema se aísla y nosotros quedamos generando solo para una parte del sistema, que es la zona industrial. Sí, en Ticino, ubicado en la provincia de Córdoba, en el departamento General San Martín, todos los televisores estaban encendidos gracias a la planta de generación de energía renovable que utiliza la cáscara de maní como recurso biomásico y pudo abastecer así a todo el pueblo, donde viven alrededor de 3.000 personas. Ticino es un pueblito chiquito y bueno, o sea, es como que vos cuando querés localizarlo a Ticino decís, está cerca de Villa María. Ticino no es conocido, pero ahora sí, ahora vos decís Ticino y sí, todo se caracterizó por el pueblo que no se quedó sin luz. Estábamos reunidos en familia, hubo un corte de luz. No sabemos qué pasó, digamos, pero fue de algunos minutos nada más y volvió la energía. Yo trabajo en la empresa que provee, digamos, energía acá en el pueblo. Y bueno, como era fin de semana, tenía un compañero que estaba de guardia
Y bueno, él se encargó de hacer las maniobras para conectar rápido al pueblo desde la generadora de biomasa. Y bueno, volvió la luz enseguida, así que para nosotros era un corte más. Recién aprendimos muchísimo, sobre todo desde el plano teórico, con Martín Rearte, un capítulo introductorio sobre la biomasa, sobre la bioenergía. Ahora bien, ¿en qué lugar está el sector empresario con respecto a la bioenergía? Invitamos a un empresario referente del sector, Juan Benassi, que además es economista y es socio gerente de ACBE SRL, que es una empresa que está especializada en el desarrollo de proyectos de generación de energías renovables. Juan, gracias por estar en Transición 2030. Bienvenido. Gracias por la invitación a ustedes. Gracias. Bueno, estabas escuchando con nosotros la clase que nos dio Martín Rearte. Brillante. Aparte de un especialista top. Referente. Sí, sin duda. Bueno, pero contanos un poco de tu empresa, de la empresa en la que vos sos socio gerente. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, nosotros hace tiempo, hace más de 10 años, 12 o 13 que estamos trabajando con esto, que nos hemos conocido incluso con Martín en ese trayecto. Casi te diría que hemos sido pioneros en lo que es el desarrollo del uso de la biomasa en la generación de energía eléctrica. ¿Cómo lo vieron? Lo vimos con sus más y sus menos y sus dificultades. En aquel momento había un estudio de la FAO que había hecho en los años 2000 en Argentina que inventariaba la biomasa y llegó a la conclusión de que Argentina producía una cantidad de biomasa, según lo que hemos visto que Martín explicó y definió como tal, igual a la mitad de lo que la Argentina necesita como energía. Es decir, con la biomasa Argentina puede satisfacer la mitad de su necesidad energética. Es un montón. Es un montón. ¿Eso lo vieron hace 12, 13 años atrás? Eso fue hace 12, 13 años atrás. Pero de ahí, ¿cómo se les ocurrió decir, bueno, vamos a meternos a hacer una empresa a partir de esta información? Bueno, un poco de coraje, otro poco de inconsciencia y otro poco de creer que efectivamente eso se iba a desarrollar. Efectivamente fue a lo largo de los años, hubo un desarrollo en ese sentido. Creemos que todavía de una manera muy por debajo de la potencialidad que Argentina tiene. Argentina tiene desarrollado energía solar, tiene desarrollado energía eólica, ha desarrollado biomasa, ha desarrollado biogás a partir de todos estos años, pero todavía está en lo que hace a biomasa específicamente en un grado de desarrollo potencial muy grande. O sea, todavía falta. Todavía falta. Y, perdón, voy para atrás un poquito, te interrumpo, después volvemos a este punto, pero quiero saber bien qué hace la empresa. O sea, contanos un poco de la empresa. Nosotros desarrollamos proyectos de generación de energía con uso de biomasa sólida. Como Martín explicaba que hay biomasa sólida y biomasa líquida. Biomasa sólida utiliza un cierto tipo de tecnología y biomasa líquida utiliza otro tipo de tecnología que se llama biogás. Bueno, nosotros desarrollamos proyectos para la generación de energía eléctrica que usa la biomasa sólida como combustible. Entonces, ese tipo de proyectos son proyectos en general de tamaño industrial que generan energía que va inyectada a la red energética nacional. Entonces después, una vez que se inyecta a la red, después se distribuye y llega a los diferentes usuarios finales que pueden ser empresas o pueden ser domicilios. ¿Sus clientes, la mayoría son empresas? Son empresas, son inversores que invierten para producir energía y se pagan su inversión a través de la venta de la energía a la red nacional de energía eléctrica. Entonces, nuestro trabajo es ese, identificar oportunidades, identificar lugares en los cuales se puede generar energía eléctrica, identificar fuentes de financiamiento, porque
este tipo de proyectos son proyectos que tienen una intensidad de capital muy alta. Hace falta mucha inversión. Mucha inversión y hace falta la existencia de financiamiento para poder llevar adelante porque ¿qué hay que pagar, digamos, en esa inversión? ¿Qué es lo que más demanda el proyecto? Bueno, el proyecto es la construcción. Mano de obra para la construcción, ¿no? Claro. Es el proyecto es la construcción de una planta generadora de energía eléctrica, sí, que tiene un componente de instalación, un componente de equipamiento, un componente de mano de obra. Todo eso es una inversión significativa. Entonces, esa inversión hay que realizarla para la construcción de la planta y después vender la energía eléctrica a lo largo de un plazo largo de tiempo, normalmente son 10, 15, 20 años, en lo cual se recupera esa inversión. Entonces, la existencia de financiamiento, que es algo que en financiamiento de largo plazo, es algo que en Argentina en los últimos años, esto que estamos considerando de la actividad nuestra, no ha sido abundante, ha sido restringido por las condiciones macroeconómicas que tenía Argentina, fue un elemento limitante al desarrollo de instalaciones nuevas de generación de energía con biomasa. O sea, cuando vos decís la Argentina, el sector empresario de este sector de la bioenergía no está al 100, como podría estarlo, puede cambiar si hay financiamiento. Entonces te pregunto, hay un nuevo gobierno y también hay nuevos compromisos que se firmaron en la COP28 y nuevos compromisos que se enunciaron también, y mucho estuvo puesto el foco en el financiamiento, sobre todo en países en vías de desarrollo, ¿no? Así es. Te pregunto si algo de eso vos lo ves ayudando y potenciando al sector, o va a faltar decisión también del Estado, decisión política para que se desarrolle la potencialidad argentina de la bioenergía. Yo creo que básicamente lo que va a ayudar es la caída de la tasa de interés y la disponibilidad de financiamiento internacional para Argentina. O sea, es ordenar la economía. Absolutamente, es decir, ese es el elemento clave. Si la macroeconomía de la Argentina se ordena, si hay confiabilidad, si hay una mirada más de largo plazo, y si hay posibilidades de que eso se vea reflejado en una tasa de interés para los préstamos que hacen falta para este tipo de inversiones, entonces yo creo que se va a facilitar mucho ese proceso de inversión. ¿Tenés esperanzas, digamos, o están ahí como expectantes a ver qué sucede? No, las esperanzas son muchas y fundadas, digamos. Nosotros hemos tenido hace 4 meses atrás una convocatoria de las autoridades energéticas de ese momento, en los cuales a mí particularmente me sorprendió positivamente la cantidad de proyectos de biomasa que hubo presentados en condiciones en las cuales la Argentina no tenía absolutamente ningún acceso al financiamiento internacional. Entonces, esa reflexión me lleva a pensar de que sí, en condiciones tan adversas como las que existían en el año que acabamos de pasar, hubo tantas iniciativas. ¿Qué es lo que uno podría llegar a esperar positivamente en el caso de que las condiciones mejoren? Claro. Entonces, eso nos lleva a tener una esperanza muy fundada. Por otro lado, como explicaba Martín antes, en Argentina hay todo un conjunto de actividades vinculadas con la biomasa. La forestoindustria, la agroindustria, la vitivinicultura, la olivicultura, que en su propia actividad industrial generan necesariamente un residuo biomásico que puede ser aprovechado para la generación de energía. Entonces, en la integración de esas propias actividades y en el desarrollo de esas propias actividades, se origina como un subproducto necesario la generación de energía. Voy a hacer un punto acá y voy a dar marcha atrás, algo que hacemos a veces, porque bueno, a veces son complejos los temas,
Este programa se llama Transición 2030 y es la transición energética de Argentina en contexto de cambio climático y también el lugar que tiene la Argentina en la transición energética del mundo, ¿no? Necesaria, acordada, venimos charlando sobre eso desde el comienzo de este programa. Pensando en esa transición energética, si vos tenés que explicarle a nuestra querida audiencia por qué es importante en contexto de cambio climático que se desarrolle más el sector de la bioenergía, ¿qué les dirías? Yo diría lo siguiente, Argentina tiene, afortunadamente es un país que tiene una dotación de recursos energéticos muy grande, energéticos fósiles o renovables. Entonces nos podemos dar el lujo de elegir qué tipo de energía es la que vamos a movilizar. Por los compromisos que la Argentina tiene internacionalmente en los objetivos de reducción de las emisiones de dióxido de carbono, la Argentina debería avanzar mucho en la matriz de renovables. En la matriz de renovables, la Argentina tiene recurso sol muy abundante, tiene recurso eólico muy abundante y tiene recurso biomásico muy abundante. En la integración de esas tres tipos de energía se da una combinación en la cual el conjunto de las energías renovables pueden jugar un rol de ir reemplazando a la matriz de producción de energías fósiles. Y yo creo que dentro de las renovables, a su vez, la biomasa ocupa un rol importante en este sentido. En el sentido que es la única fuente de energía renovable que no es intermitente. Es decir, la biomasa produce las 24 horas del día. El sol produce cuando hay sol, que normalmente es un tercio de las horas del año en la cual se puede producir energía, y el viento produce cuando hay viento, que normalmente también es un tercio de las horas del año en la cual se produciría energía. Eso produce problemas y complejidades en el sistema eléctrico, porque el molino eólico inyecta energía en tanto haya viento. Los paneles solares inyectan energía en tanto haya sol y en tanto estén ubicados en la zona de la Argentina, que básicamente es toda la zona cordillerana que tiene alta radiación. Pero se da la cuestión en Argentina de que el sol y el viento están uno en la Patagonia al sur y el otro en el norte arriba, ¿no es cierto? Lejos de donde están las grandes áreas de consumo. Entonces, para traer energía eólica desde la Patagonia hacen falta líneas de transmisión, que son también inversiones muy fuertes y que son inversiones que hay que hacerlas para que después se transporte un tercio de lo que se produce. Es decir, uno tiene que poner una energía por 100 para que después se transporte 33, digamos, en términos simples. Eso con la biomasa no pasa, porque la biomasa primero se genera en las zonas del centro del país, que son las zonas de mayor consumo. Y segundo, produce las 24 horas del día, es decir, que utiliza la línea de transmisión al 100%. ¿Te imaginas en un mediano plazo más pueblos o no sé, ciudades viviendo como Ticino a partir de la bioenergía? Totalmente, totalmente. Yo creo que el ejemplo de Ticino es absolutamente reproducible en muchísimas ciudades de la Argentina que tienen, por ejemplo, en la misma zona de la cuenca del Maní, en la provincia de Córdoba, donde hay el recurso, las ciudades de la provincia de Corrientes, de la provincia de Misiones, de la provincia de Chaco, de Formosa. ¿De qué depende que suceda eso? Porque entiendo que también le abarataría costos al Estado argentino, ¿no? En un momento que lo necesita. Absolutamente. Para mí depende básicamente de lo que hablamos hace unos minutos, de la condición macroeconómica que permita a la gente que está en esos lugares
decidirse a llevar adelante proyectos de inversión en generación con biomasa. Claro, hay que tener estabilidad también en las reglas de juego para que vengan las inversiones, para que venga el financiamiento. Volvemos siempre al mismo lugar en Argentina, que es una pena, ¿no? A mí siempre estoy tentada cuando escucho a los referentes del sector de las renovables que ¿no? Es una gran oportunidad realmente la transición energética. No solamente es una necesidad y una urgencia para la Argentina y para el mundo, sino que en el caso argentino específicamente es una oportunidad que está ahí, pero por el otro lado no termina de explotar en el buen sentido por este limitante que tenemos de Argentina, ¿no? Tenés índice de pobreza inmorales y por el otro lado tenés todo lo que necesita la Argentina y el mundo. Sí, absolutamente. Aparte nosotros eso en estos años lo hemos visto pasar al costado, por el caso de Chile, por el caso de Uruguay, que Uruguay ha desarrollado una matriz de generación que casi el 100% de su energía puede ser producida con fuentes renovables, y lo ha podido desarrollar justamente por esto. Pero nosotros estuvimos charlando en este programa hace unas semanas con el ex ministro de Energía de Uruguay, que lideró la transición energética, pero también pensábamos nosotras con María, nuestra productora, que bueno, Uruguay es más chiquito también, ¿no? Más allá, digamos, de las diferencias de país. Entiendo que en un país como la Argentina quizás es más difícil. No, para mí no es, la dificultad no viene por el lado del tamaño. No. La Argentina tiene muchísimas cuencas biomásicas donde se podría producir energía y desde mi punto de vista hay una vocación empresaria de desarrollar. Falta otro instrumento y yo creo que cuando esté este instrumento surge solo. Vos decías, Uruguay es un referente en esto. Si vos tenés que contarme cómo está la región, contarnos a nosotros, a la audiencia de este programa, cómo han desarrollado el sector de la bioenergía otros países vecinos. ¿Qué dirías de esos países y cómo está la Argentina con respecto a esos países? Bueno, yo he seguido algo de lo que vos ves, digamos, del de tu ejemplo solar en Chile, por ejemplo. Es decir, un paréntesis hago respecto de cómo también en el conjunto de las energías renovables ha cambiado en los últimos 10, 12 años. O sea, desde que nosotros empezamos hasta ahora, cambió muchísimo la ecuación de precios de la energía renovable. Es decir, la energía solar hace 10, 15 años atrás era una energía estrictamente testimonial, digamos. O sea, era una energía que aquí en Argentina, por ejemplo, se hizo una licitación en el año 2010 para vender energía de fuente renovable al Estado y en aquel momento la energía solar se cotizó arriba de $500 el megavatio, una medida del precio de la energía. En las últimas licitaciones de energía solar está en alrededor de $50 el megavatio. O sea, el costo de producción de la energía solar bajó en 10 años al 10% de lo que era. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el mundo, el universo de la energía renovable es muy cambiante, de acuerdo a la evolución de las tecnologías, a la eficiencia que van teniendo, a la caída de costo que van teniendo. Entonces, en Chile, por ejemplo, en estos últimos 10 años han hecho un desarrollo de la energía solar inmenso, justamente aprovechando el hecho de que ellos tienen un acceso al mercado internacional de financiamiento y un costo de ese financiamiento muy bajo, y entonces han desarrollado muchísimo. Uruguay es un caso análogo, ellos han apuntado más hacia el lado de energía solar y de biomasa, y han desarrollado también un conjunto de emprendimientos sobre la base de que ellos tienen o han tenido en esta última década acceso al financiamiento internacional. Claro. Bueno, esos son los ejemplos que uno ve acá al lado. Sí, países Entonces vecinos. Uno dice, bueno, en Argentina nosotros tenemos todos esos recursos, faltó el recurso capital, no faltó el recurso empresarial, ese recurso existe en Argentina, es muy dinámico, hay interés, hay ganas, hay gente que es capaz de llevar adelante emprendimientos, y por eso es que yo estoy convencido que cuando haya un financiamiento adecuado, esos emprendimientos se van efectivamente a realizar.
¿Es la transición energética entonces una de las grandes oportunidades de la Argentina? Sí, absolutamente, absolutamente. Sin despreciar, incluso la Argentina tiene la producción de combustibles fósiles, la famosa vaca muerta y demás, que la Argentina también la puede utilizar complementariamente, y la puede utilizar para exportar, para la industrialización, etcétera. Afortunadamente, como dije antes, Argentina es un país que tiene una dotación de recursos energéticos increíble. Entonces puede darse, digamos, el lujo de desarrollar todo eso en un momento en el cual hay una gran avidez en el mercado internacional para todo este tipo de energías. Si hay alguien del otro lado escuchando y dice, pero qué interesante, me sigue sonando muy ajeno a mi vida, yo tengo que pagar las cuentas, llegar a fin de mes, ¿qué le dirías de por qué les tiene que importar esta conversación que estamos teniendo en este programa? Porque la energía es algo que lo atraviesa a todos, a las empresas, a las grandes, a las pequeñas, a los consumidores. Nadie puede, digamos, escaparle al uso de la energía. Con lo cual, cualquiera que en su casa enchufe una heladera, enchufe un televisor o enchufe una computadora, puede estar ajeno a lo que pasa en el mundo de la energía, porque a fin de mes la factura le va a llegar. Así que en la medida en que pueda comprender mejor cómo funciona todo esto, le va a resultar mucho más amigable el entendimiento de qué es lo que le llega en la factura a fin de mes. Sí, y la otra cosa, digamos, porque también nosotros hablamos mucho del ejemplo de Ticino, pero porque a mí me sorprendió. Yo me acerqué al tema, leí una nota que escribió una colega, Laura Rocha, en Infobae, sobre Ticino y este pueblo que, bueno, ustedes están explicando cómo a partir de la cáscara de maní se puede generar electricidad para todo un pueblo, que es algo que quizás de los que no estamos familiarizados nos parece algo sorprendente. A nuestra audiencia que quizás dice, bueno, yo también me estoy enterando por ustedes que existen esas cosas, ¿qué le dirías que es una ventaja de eso? De que no digan solamente, uy, qué raro, qué curiosidad, ¿por qué es una ventaja que haya un pueblo que pueda generar electricidad a partir de la cáscara de maní? Que el primer pensamiento es que es efectivamente maravilloso darse cuenta que a partir de un residuo, o sea, de algo que se tira, se puede generar un valor económico y de tanta importancia como la energía. Eso a mí me parece algo efectivamente maravilloso, es decir, generar actividad económica, generar trabajo, generar movimiento en un pueblo a partir de algo que antes se tiraba y que ahora tiene valor, justifica por sí mismo el emprendimiento que se hizo. Cuando decís generar trabajo, pero la otra vez estaba entrevistando a unos alumnos de una escuela modelo que apadrina a Paolo Roca, que es una escuela técnica muy interesante donde trabajan muchas cosas y muchas cosas también ya pensando en transición energética, en sustentabilidad. Entonces pensaba un poco, bueno, vos decís, demanda mucha mano de obra este tipo de proyectos. ¿Va a tener que cambiar la forma de aprender en un colegio, de enseñar en un colegio? ¿Qué tipo de trabajos, de puestos de trabajos requiere, ¿no? Pensando en, bueno, el país está frente a una oportunidad, pero también tiene muchos desafíos, y cuando decimos nos involucra a todos, y no solamente al empresario o al estudioso de ese sector, sino a todos, te pregunto qué tipo de cosas vamos a tener que saber para poder trabajar, por ejemplo, en un lugar así. Claro. Y ¿qué desafíos tiene, no sé, una escuela, un docente? Claro. Una actividad de este tipo involucra varios saberes, desde ingenieros mecánicos, ingenieros electricistas. En el caso de la forestación es toda una cadena que va a la forestación, de gente que trabaja en la agronomía, en el cuidado de las plantaciones, en toda la logística que también mencionaba Martín antes, la necesidad de transporte de la biomasa desde los centros de producción hasta los centros de consumo. Entonces todo eso mueve una rueda que en el interior del país es muy significativa, porque son pueblos cuya actividad económica
se activa a partir de este tipo de actividades. Claro, es súper, por eso te lo pregunto, pues es súper interesante, porque además por lo que tanto vos como Martín explican, está en todo el país, ni siquiera es que uno tiene que moverse a otro sector para buscar trabajo, ¿no? Claro, exactamente. Uno va a ver pueblos del interior, de zonas forestales, no sé, pongámosle Corrientes o Santa Fe o Chaco, Formosa, zonas que yo conozco que no tienen otras fuentes de empleo alternativa y que podrían emplear una gran cantidad de personas en este tipo de actividad, además de contribuir a todo lo que ya hablábamos de beneficioso respecto del cambio climático y de la contribución de las renovables, ¿no? Qué interesante, la verdad, da para muchas más charlas. Tomémoslo como una primera clase que nos dieron vos, Juan y Martín. Porque bueno, son temas que quizás no estamos todos habituados, quizás muchos de nuestra audiencia por supuesto que sí, pero tan necesarios y los temas que se discuten en el mundo. La verdad que sí, me alegro que ustedes contribuyan y que podamos contribuir con este programa a que el conjunto de la gente vaya comprendiendo y entusiasmándose con este tipo de temas. Gracias, Juan, por venir a Transición 2030. Gracias a ustedes por invitarme. Te esperamos nuevamente, ¿eh? ¿Cómo no? Gracias. Bueno, esperamos que a ustedes les haya resultado igual que de interesante que a nosotros, que aprendimos un montón, que nos quedaron muchas preguntas, que eso es lo bueno, cuando un programa se pasa rápido y te quedan preguntas, quiere decir que hubo interés, que es un tema que es importante, así que lo seguiremos acá en Transición 2030, pero hasta aquí llegamos por hoy. Los esperamos el fin de semana que viene, que estén muy bien.